Era la fecha 23 de la Superliga Argentina 2019. Era el sábado 17 de agosto, en donde en el cilindro de Avellaneda se iban a encontrar Racing Club y River Plate, disputando uno de los encuentros más atractivos de ese torneo. Un resultado bastante decoroso a favor del equipo de Marcelo Gallardo, que lo iba a encaminar a la pelea por el título. En la vereda de enfrente, el Racing Club de Chacho Coudet, que había sido campeón del torneo anterior. Pato Lustó señala el círculo central y da comienzo a otro partido de Fútbol en Podcast. Jugaba el campeón de la Superliga con el campeón de la Copa Libertadores. Campeón de Superliga, exactamente, Racing Club de Avellaneda, con Chacho Coudet todavía en el banco de los suplentes. Tal cual, y bueno, obviamente Gallardo, que al día de la fecha sigue siendo el técnico de River. Sí, en ese momento se hablaba de Chacho como uno de... Siempre se dijo de que Chacho era uno de los técnicos jóvenes revolucionarios que había venido para quedarse. Yo creo que el paso por Racing fue precipitado, creo que se podría haber quedado un poco más. Él lo tildó de cierre de ciclo, de fin de ciclo. Yo creo que se podría haber quedado un poquitito más y podría haber generado un poco más todavía en Racing. Estuvo 2 años sin moneda y para mí se podría haber quedado, me parece. Pasa que tuvo el mismo problema que tienen la gran mayoría de los técnicos en el fútbol argentino, porque a Racing, entre que salió campeón y arrancó la Superliga 19-20, se le fueron 20 jugadores. No eran todos titulares, había muchos inferiores, pero tuvo un montón de bajas. Se le fue Paul Fernández, Nelly Cardoso, bueno, la pelea con Centurión, Sarabia y un montón de pibes más, y le desarmaron el equipo dentro de todo, y es uno de los grandes problemas que suele haber acá en Argentina, que no te dura mucho tiempo un equipo armado, cosa que a River sí le ocurrió. No comparto tan directamente con lo que decís, porque es cierto de que a Racing le fueron desarmando el plantel, o por lo menos fue renovando jugadores, eso es cierto, pero le pasó lo mismo a Guillermo en su primer año en Boca, el cual tuvo que hacer renovación de jugadores, y a Marcelo Gallardo, yo lo pongo por sobre el resto de los entrenadores, vos lo sabés, pero Gallardo se ha ido reinventando año tras año y ha tenido muchos planteles. Si vamos a los nombres, ha tenido muchos planteles y por eso digo que se ha tenido que reinventar año tras año. Pero entre me parece una excusa en este caso. Entre el 18 y el 19 era casi el mismo equipo. Rojas estaba recién ganándose el puesto para este partido, porque Pinola estaba lesionado, y arriba lo tenías a Matías Suárez, que fue el único nuevo. También se puede hablar del cambio que hubo en la mitad de la cancha, que Nico de la Cruz quedó ganándose el puesto porque se lesionó, porque se fue el Piti Martínez y porque después se lesiona, no me sale el nombre, perdón. Leo Poncio, en su momento, que era el 5 titular del equipo. Quinteros. Bueno, Juanfer, sí, obviamente, pero Juanfer nunca fue titular indiscutido para Gallardo. Pero era el titular que quedaba después de Piti Martínez y nada, tuvo que renovar un poco porque Juanfer juega mucho más adelantado que lo que juega De la Cruz. Lo que pasa que en este caso el uruguayo es mucho más polifuncional a lo que necesita Gallardo para el mediocampo. Sí. Por eso me parece que entra bien, porque en ese mediocampo, sin ir más lejos, en este partido entre Racing y River, el mediocampo de River está con Enzo Pérez en ese 5 que flota, que va y que cubre, que hace limpia parabrisas, pero que a su vez tiene el pase para ir para adelante, junto con Palacios. Y Nacho Fernández y De la Cruz, más por afuera y en zona de ofensiva, digamos, en 3/4 de cancha hacia adelante, que le daban a ese River justamente lo que Gallardo necesitaba, que era esa polifuncionalidad. Cuando hay que ir hacia un lado, vamos, cuando hay que rotar, rotamos. Y en cambio, en ese aspecto, Juanfer es mucho más posicional, porque flota bien detrás del 5 y entre medio de los dos centrales, porque puede aparecer con mucha libertad por ahí, porque es muy pícaro para eso, pero es más posicional
que De la Cruz, ponele, en el caso de que los tengas que hacer competir, ¿no? Por un puesto a De la Cruz o Juanfer, me parece. Creo que esa es la virtud de Gallardo y la diferencia entre los dos jugadores. También dentro de las altas y bajas que hubo, por ejemplo, en River vino Paulo Díaz, que no era titular, y en cambio en Racing vino Matías Rojas y Reñero, que sí fueron titulares en el equipo, ni bien llegaron. Reñero inclusive era el primer partido que jugaba, exactamente. Venía de San Lorenzo. Exactamente, y Matías Rojas venía de Defensa y Justicia con un gran presente, teniendo la manija del equipo porque era de esos jugadores que no son enganche clásico, que son más volantes interno-externo, mixto como se le llama, y con un gran presente en ese Racing de Chacho Coudet. Sin contar de que Racing tenía la particularidad de tener a dos volantes externos como Solari y Saracho, que hacían las bandas y que a su vez metían muchas diagonales, como pasó en el caso de Augusto Solari, en el primer gol del partido, a los 3 minutos de partido contra River, que hace el primer gol, lo hace entrando en posición de 9 por el punto del penal, anticipando al chino Martínez Cuarta, quedando mano a mano con Armani, en una jugada sorpresiva para el fondo de River en ese momento. Sí, Montiel regaló esa pelota porque pensó que se iba, se frenó y después tuvo que ir a tratar de taparlo, pero bueno, fue un error bastante amateur de parte de Montiel, ¿no? Que después igual tuvo un muy buen partido, pero bueno, el primer gol tiene mucho de él. Una jugada rara de Montiel, porque era una pelota dominada por completo, era una jugada que él ya tenía control de pelota, no se decidió a revolearla como se le llama, no se decidió a hacer un despeje hacia adelante, no se decidió a tocar al medio con el chino Martínez Cuarta, y lo que quiso hacer fue dominarla y préstenle atención, lo que intenta es tirarle un caño a Soto cuando llega. Eso es lo extraño, porque lo esperó para tirarle un caño, eso me pareció raro, ahí es donde pierde la posición bien ganada por Soto por perseverancia, porque él vio que estaba lejos y sin embargo fue igualmente a buscarlo a Montiel, que creo que esa fue una de las premisas de los equipos de Chacho Coudet en este partido por ahí, como se dijo en ese momento y como lo vamos a decir, le salió mal la presión porque River le cambió la forma de juego, pero los equipos de Chacho Coudet jugaban a eso, a la presión alta, a presión por los costados, para que vos te sientas incómodo y tengas que tirar pelotazos frontales. En este caso, vuelvo a lo mismo, no le salió porque River jugó de esa manera y desnudó todos los huecos que Racing dejaba de mitad de cancha hacia atrás en ese encuentro. Entonces, vuelvo a lo del principio. Una gran perseverancia de Soto en ir a buscarlo, en no dar por perdida la pelota, le roba la pelota a Montiel y termina en el 1-0 de Augusto Solari entrando en posición de 9 con un gran amague solamente de movimiento de Licha López. Bueno, parte de la intensidad que hubo en este partido también lo puedes ver en el calendario de River, que jugaba 7 partidos, incluyendo 3 de Copa, en menos de 32 días más o menos. Venía de jugar con Cruzeiro por octavos de final, que lo terminó dejando afuera, y 4 o 5 días después de este partido jugaba con Cerro Porteño por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Que lo bueno de ese momento, que recuperaba a Nacho Escoco, que de hecho entró sobre el final en este partido y hace el 6º gol, lo recuperaba después de la lesión que había tenido Nacho. Sí. Y llegaba bien para el partido de Copa Libertadores, que era lo que quería el muñeco Gallardo en ese momento. Pero River no tenía un plantel largo. Recordemos eso, River nunca tuvo un plantel largo para las dos competencias y demás. Alternaba muy pocos jugadores. Era muy poca la rotación que tenía Gallardo. Era poca y puso todos titulares encima, porque tenía el partido muy importante, que era los cuartos de la Copa Libertadores, y aún así no hizo muchos cambios, porque podía entrar Prato, Escoco también podría, bueno, por ahí no físicamente no estaba, pero podría haber hecho un cambio más que nada por Borré, estaba Zuculini para entrar, que bueno, fueron los cambios que terminó haciendo después. Claro, en el segundo tiempo terminan entrando justamente esos 3 que nombraste. Zuculini en el medio, Prato y Nacho Escoco, cambia los 2 atacantes, las 2 figuras de atacantes las cambia 2 por 2. También ocurrió, esto no me acuerdo esto fue después,
cuando juega con suplentes tampoco le va bien. O sea, en la pequeña rotación que tenía, cuando juega con Talleres pierde, y después cuando juega con Vélez, no me acuerdo si empata o pierde no, por no, 1. con Vélez pierde de local. Pierde de local con Vélez y pierde por 1-0 también con Talleres. Que con Vélez particularmente no fue un mal partido de River, por el contrario, tuvo un mal comienzo, un mal primer tiempo, pero el segundo tiempo fue bueno y Vélez se lo gana por una cuestión de individualidades, nada más que por eso y por la presión que ejercía River, que ejercía Vélez. Por eso digo que me parece que este Racing de Chacho Coudet lo que buscaba era eso. Lo que pasa es que salió mal, porque el muñeco Gallardo le cambió la forma de juego y fue a que River sea lo más directo posible, que sea lo más vertical posible. De hecho, después del partido, el muñeco Gallardo dijo, nosotros sabíamos que no teníamos que lateralizar, que no teníamos que jugar para atrás, o sea, teníamos que recuperar la pelota e ir para adelante. Sacando excluyente para mí la figura en ese partido, más allá de que ha tenido partidos mejores, no digo que no, pero para mí ese partido de Palacios fue excelente, pero no digamos, por lo que venía haciendo, sino por lo que hizo en ese partido en particular, que fue estar siempre bien posicionado, el toque rápido, siempre buscar la circulación de la pelota hacia adelante, siempre vertical. Creo que fue uno de los grandes aciertos para ese partido de Gallardo, porque recordemos que Palacios venía de lesión también. Era uno de los soldados que estaba recuperando Gallardo. No recuerdo que venga lesionado. ¿Estuvo muchos partidos fuera? ¿Fue una lesión grave o...? No, había tenido una seguidilla así de partidos y venía con una molestia, había tenido una molestia en el aductor, si yo no recuerdo mal. Había estado afuera y se estaba recuperando la figura de Palacios. Venía creo que hacía 2 partidos que había vuelto, si yo no recuerdo mal, 2 partidos que había vuelto. De hecho, había arrancado jugando los segundos tiempos, como lo hacía Gallardo siempre cuando tiene que recuperar jugadores. Y para ese partido en particular con Racing lo pone titular. ¿Y a quién venía poniendo en vez de Palacios? Es una gran pregunta que la vamos a develar en el próximo capítulo. Si no, me había olvidado esto. Sí. Palacios no venía siendo titular, en ese partido lo pone titular Gallardo, que por eso el despliegue físico que solía tener Palacios no lo tiene en este partido. Lo que pasa que en este encuentro particular, lo mejor de Palacios fue estar siempre bien posicionado, siempre a donde tenía que estar, siempre cerca de la jugada, ¿sí? Si la jugada iba por la izquierda, estar cerca de los laterales o de los volantes, si la jugada iba por la derecha, lo mismo, estar cerca de los atacantes y jugar siempre a un toque, jugar siempre simple. Fue, creo que, el eje principal de esta victoria de River. Bueno, los primeros 10 minutos del partido lo dominó Racing, no fue un gran dominio, pero bueno, trató de tener la pelota, de jugarla, y River intentó jugar como jugaba siempre, ¿no? Manejando la pelota, buscando el espacio. Perdón, por ahí no particularmente en este encuentro. Los primeros minutos, Al minuto de partido, perdón Mati, pero al minuto de partido, lo primero que hicieron, tanto Rojas como el Chino Martínez Cuarta, lo primero que hicieron fue hacer 2 despejes frontales desde la medialuna del área hacia los delanteros. En el primero, el que pierde es Suárez. En el segundo, Borré gana y se escapa. Y en el tercero es la tercera vez que la pelota los pasa a los 2 centrales, porque Orbán y Sigali jugaban mano a mano. Por eso digo que la presión de Racing siempre fue igual, pero en este partido salió mal porque River le cambió el sistema de juego. Pero para mí lo cambió a los 30 minutos. Para mí lo cambió a los 30 minutos. A los 30 minutos ves el quiebre de cómo estaba jugando River. Cuando deja de aparecer Nacho Fernández, cuando deja de aparecer De la Cruz, cuando deja de aparecer lo poco que había aparecido Enzo Pérez en modo ataque, porque sí estaba en modo defensivo. Hay ese cambio para mí. Para mí a los 30 minutos es cuando cambia la táctica de River. River estaba tratando de encontrar el espacio y a los 30 minutos empieza al pelotazo, pero no al despeje. No, la tiro y ojalá que... No, sino a buscar esa pelota de contragolpe, dándose cuenta de que Racing estaba muy tirado atrás. También a partir de los 30 minutos Racing se anima un poco más, sale la defensa del fondo, empieza a ocupar lugares en la mitad de la cancha y ahí se le abren los espacios de contragolpe a River, que bueno, terminan en básicamente 3 goles, ¿no? Pues fue el minuto 35, 36 y 37.
pero para mí hay como ese quiebre, ¿no? Como River estaba tratando de mover la pelota y Racing también, entonces está el partido un poco dividido. Y cuando Racing se anima un poco más, porque River baja un poco la intensidad, es cuando empiezan los goles de contra y empiezan a aparecer los espacios. Bueno, los 3 espacios que aparecieron en 3 minutos. Que bien dije, pero creo que nunca pasó, es que un equipo de Gallardo rife la pelota, o sea, que juegue por jugar un pelotazo largo o algo por el estilo, creo que nunca pasó. Y puede ser, sí, comparto con que en el minuto 30 se parte el partido cuando River encuentra el empate. Pero yo no creo que hayan rifado la pelota, ¿eh? Para mí fue más... No. Por eso, lo que digo es eso, justamente. Tanto Suárez como Borré estaban pendientes más de jugar de espalda, bien, al arco de Racing, al arco de Arias, que jugar de frente. Yo creo que ese es el cambio que termina dándose, en el cual las pelotas pueden ser que hayan sido rifadas o no, yo creo que no, pero empiezan a ser efectivas por eso, porque se dan vuelta los dos delanteros. De las primeras indicaciones de Gallardo en el partido es decirle a Palacios justamente que estuviera tranquilo porque había lugar para jugar. Cuando vos, un equipo como el del Chacho Coudet, te aprieta como solía apretar ese Racing, y la primera indicación que le da Gallardo a Palacios es tranquilo que tenemos lugar para jugar. ¿A qué hace referencia? A que River estaba bien plantado en el medio, más allá de que perdía 1-0 porque el gol de Solari es a los 2 minutos. River estaba bien parado con la pelota. Lo que pasa es que no podía sortear el medio campo. Es cierto que cambia cuando Borré y Suárez jugaron de espalda los primeros minutos. Cambia cuando Palacios empieza a poner esas pelotas entre medio de los dos centrales. ¿Pero por qué? Porque vuelvo a lo que te dije antes. Sigali y Orbán jugaban mano a mano contra los dos delanteros de River. Teniendo en cuenta que Pichud iba y por el otro lado Soto iba, al quedar mano a mano Orbán y Sigali contra Suárez y Borré, en ese momento es donde se parte el partido con las pelotas puestas por el medio, porque Racing quedaba muy abierto, muy replegado. En el medio de Racing, Neri Domínguez era el único jugador de marca. Entonces quedaba lejos, Racing se partió en un momento, quedó abierto, quedó lejos, y es donde River le hace daño. Y ahí es donde cambia el partido, obviamente, ¿no? En el minuto 30 del primer tiempo, donde en pocos minutos River se pone 3-1 y termina el primer tiempo con un 3-1, y incluso River ha tenido partidos mejores que contra Racing, ¿no? Pero vos fíjate que Arias no había sido figura, no había tenido grandes intervenciones, lo mismo Armani por el lado de River, no habían tenido grandes intervenciones. Para mí Arias... Para de lejos y demás, nada más. Para mí Arias porque River no había llegado y Racing tampoco. Arias tuvo, para mí tuvo como 4 o 5 pelotas lindas que sacó. Nada del otro mundo, pero tampoco era para que se coma 3 goles de golpe, ¿no? O sea, no estaba atajando mal. Para mí tuvo buenas intervenciones Arias, pero en realidad me parece que más que en el segundo tiempo. En el segundo tiempo fue que ahí tuvo más pelotas. No me acuerdo muy bien ahora. Te iba a decir lo mismo. Las pelotas que saca Arias son todas del segundo tiempo cuando el partido ya estaba 6-1. Cuando el partido estaba 6-1 le saca una pelota a Nacho Escoco, bien digo, y una a Nacho Fernández. Cuando el partido ya estaba 6-1 le saca una pelota a cada uno, un cabezazo y un remate de afuera. Y Prato erra una en la que entra por el segundo palo, que la pelota pega del lado de afuera de la red, digamos en el lateral del arco. Una situación muy clara de gol, lo que hubiera sido el séptimo. Recién ahí Arias tiene 2 o 3 intervenciones de las que le conocemos al arquero de Racing, pero cuando el partido ya estaba 6-1. Y bueno, en el segundo tiempo Chacho trata de meter un poco de mano a ver si puede hacer algo con el resultado. Exactamente, pero el partido cambia, o sea, se le va de las manos otra vez a Chacho, porque minuto 4 del segundo tiempo lo echan a Sigali. Patadón. Sí, una falta, yo creo que de las evitables, las que se llaman evitables. De hecho, Fíjate cómo es, porque la falta la recibe Suárez y cae en el giro, porque lo saca de la cancha prácticamente, porque fue sobre el lateral izquierdo. Lo saca y Suárez queda tendido al lado, a los pies de Chacho Coudet, que ni siquiera hace un gesto de reprobación porque ya sabía que venía la tarjeta. El Chacho no quejándose. Exactamente, Chacho no se quejó porque vio y se dio cuenta de que iba a ser tarjeta. Y ahí es donde el partido vuelve a dar otro giro, porque vos imaginate, salís de los vestuarios
con la premisa de ir a buscar el partido. Estás a 2 goles, no estabas a 5, estabas a 2 goles, te quedaban 45 minutos, podías hacerlo, más allá de lo que había demostrado River, pero podías hacerlo, y al minuto 4 te echan a tu central, al más experimentado de los del fondo, y es dificilísimo. Y ahí Racing ya es como que empieza a entregar el partido. A partir de ahí empieza a entregar el partido. Igual lo dominó un montón, ¿eh? Estuvo 20 minutos más o menos hasta que fue el gol de penal de Nacho Fernández con la falta muy tonta de Pichud. Sí. Racing estuvo dominando el partido. River estaba como queriendo jugar de contra, no encontró ningún espacio, no sabía si tocar la pelota. Es como hubo una confusión ahí en River que fue mitad confianza y mitad cansancio, me imagino, pero Racing logró más o menos dominar, incluso llegó como 3 veces y hubo una tajada buena de Armani. River siempre tuvo esos pequeños minutos de laguna, siempre. Le ha pasado, bueno, sin ir más lejos, la final de la Libertadores, ¿no? Son esos minutos en los que por ahí se le nubla, se le apaga el wifi y los equipos quedan flotando, los equipos de Gallardo, son minutos los que se desconecta. Como dice Barsky, siempre hay 10 minutos que la vas a pasar muy mal. Exactamente. Y creo que fue lo que le pasó en ese segundo tiempo con Racing, teniendo en cuenta de que jugaba con el resultado a favor también, ¿no? Eso también te da una cierta displicencia, teniendo en cuenta que estás 3-1 ganando. Y pensando en el partido de Copa, que tenías en un par de días, que incluso Gallardo mete los 3 cambios de una, mete a Zuculini, mete a Lucas Prato y mete a Nacho Escoco, los 3 así de una. Los 3 juntos, pero ya con el partido más resuelto todavía, ya con el 4-1. El partido estaba más resuelto que en ese momento. En el momento que River la pasa un poquitito mal, por así decirlo, mete los 3 cambios el muñeco Gallardo. Bueno, esta liga fue la que River termina perdiendo en los últimos 2 partidos, ¿no? Exactamente, la pierde en las últimas 2 fechas, podemos decirlo. Termina empatando como local con Defensa y Justicia. En un gran partido. El que no lo vio lo puede buscar, lo puede ver. Un gran partido de fútbol porque eran 2 equipos que proponían fútbol. El River de Gallardo contra Defensa y Justicia de Hernán Crespo, que para mí es uno de los técnicos que promete mucho, que va a dar mucho que hablar porque tiene buena predisposición para jugar al fútbol, justamente. La pelota con dominio de pelota al piso, no se regala nada y me parece que da buen espectáculo el Defensa y Justicia de Crespo. Y lo plasmó en ese empate en el Monumental que lo deja prácticamente sentenciado el título, porque después necesitaba de una victoria sí o sí en Tucumán, el equipo de Gallardo, que no logra, y Boca le arrebata en esas últimas 2 fechas el título, ¿no? ¿Qué fue? ¿0-0 o 1-1 con Defensa? No, fue 1-1 con Defensa. 1-1. El primer tiempo termina 1-0 perdiendo el equipo millonario y lo empata en el segundo tiempo. Para mí era el rival a vencer de la Liga Nacional. Es como Defensa era el equipo en el que si le ganaba River a ese equipo, era como, ok, es el mejor del torneo. Es el mejor del país, ¿no? Era como, había que ganarle para demostrar que era el mejor equipo, pero bueno, no pudo. Más allá de la liga. Y terminó sufriéndolo River. No es que solamente no pudo, terminó sufriéndolo, lo que significaron esos 2 puntos dejados en el camino. Y en Atlético, el director técnico, ¿quién era? Nada más y nada menos que el ruso Ricardo Zielinski. Una gran figura que River tiene, una figura negra que tiene River. Te lo dejé nombrar a vos porque yo no voy a poder pronunciar el nombre de este del señor. ruso. No voy a poder. Sí, qué tipo ese, ¿no? Con ¿Qué River. historia? Qué historia con River. Termina ganando Boca el campeonato, lo gana por 1 punto incluso, creo, nada más. Sí. Exactamente. Que le gana a Gimnasia de local, a Gimnasia de Maradona. En la última fecha, con todo lo que había significado esa semana previa por lo que significaba Maradona llegando a la Bombonera y demás, le termina ganando 1-0 con un gol, creo, error de Fatura Braun, el arquero de Gimnasia, un tiro que no llevaba demasiada complejidad, sí fuerza, pero no demasiada complejidad, de Carlos Tevez, que termina en el 1-0 para Boca, consagrándolo campeón después de
de un tiempo, nuevamente campeón nacional y por sobre todas las cosas podemos decir que arrebatándole el título arriba. Con técnico debutante aparte, técnico nuevo. Sí, con técnico nuevo porque no había dirigido la primera parte del campeonato, que era el señor Miguel Ángel Russo. Racing termina cuarto o tercero. No, tercero termina Vélez y cuarto termina Racing, que entra a la Copa. Exactamente, se mete en Copa igualmente. Ya a esta altura sin Chacho Coudet. Chacho Coudet, recordemos, el 22 de noviembre del 2019 anuncia su salida en conferencia de prensa debido a lo que dijimos al principio, un cierre de ciclo, como lo dijo él, que creo que se podría haber extendido, pero él ya lo había considerado. De hecho, en septiembre se hablaba que en septiembre él ya había tenido conversaciones con Milito, con Diego Milito, quien es el manager de Racing. Había tenido conversaciones porque él sentía que se tenía que ir, pero como él bien lo explicó, creía mejor y para el club quedarse hasta fin de año. Faltaban, creo que todavía 5 fechas encima del campeonato, no había terminado. Exacto. Y ahí es donde Racing se queda sin técnico y lo van a buscar nada más y nada menos que a BKS. En realidad creo que fueron por Sampaoli. La primera opción era Sampaoli, sí. Que de hecho, mirá cómo son las cosas, ¿no? Porque Chacho Coudet en conferencia de prensa cuando él anuncia que se va, le dicen, ¿qué pasaría si viniera Sampaoli? No, yo lo llamaría, le diría que venga ya. O sea, hasta el mismo Chacho Coudet hablando en ese momento de Sampaoli. Está bien, después no se dio, ¿no? Por muchas razones, supongo, de directivas, pero ya se hablaba en ese momento de Sampaoli, el ex técnico de la selección. Y bueno, BKC venía de Independiente encima. Había renunciado hacía, ¿cuánto? 15 minutos más o menos. Sí, entre 15 y 17 minutos no sé, que había renunciado. Lamentable paso de BKS por el Rojo de Avellaneda, lamentable, ¿no? Creo que estuvo 4 meses, más o menos, y menos de 20 partidos. No, tampoco le fue tan mal, fue lo promedio en Independiente de la última época, menos la de Holland, obviamente, en la que, nada, ganás la mitad, perdés la mitad y empatás un par de partidos en el medio. El problema de BKS en Independiente fue que tuvo problemas con los jugadores. Tuvo inconvenientes con Pablo Pérez y con un par de jugadores de los experimentados del plantel, y eso cuando vos sos un técnico nuevo, que más allá de todo, Sebastián BKS llegaba con la espalda de haber dirigido solamente Defensa y Justicia, no haber ganado nada, pero con una propuesta de buen fútbol. Nada más que con eso fue lo que le daba la espalda a BKS para llegar. Y con eso solo muchas veces no te alcanza cuando tenés jugadores con mucho temperamento. Y Independiente lo tenía. Esa es la realidad, Independiente lo tenía. Y eso creo que le jugó en contra y eso lo termina expulsando de alguna manera del Rojo de Avellaneda. Y lo deposita en la vereda de enfrente. Para mí que cuando levantó la valija para irse, lo vieron pasar por la cancha de Racing y lo levantaron. También creo que había dirigido la Universidad de Chile, antes de ir como ayudante de campo de Sampaoli. No tengo ese dato, pero puede ser, no lo tengo yo, pero puede ser. En el 2016 más o menos tuvo ahí un pase por la Universidad de Chile. Sí, puede ser, no digo que no porque puede ser, porque de hecho cuando Sampaoli lo va a buscar como una persona experimentada ya en el rubro, más allá de ayudante de campo, ¿no? Es más, acá ya se me está mezclando todo, pero Sampaoli no estaba en la U de Chile y de la U de Chile pasa a la selección. A la selección chilena, sí, exactamente. Claro, y después cuando pasa a la selección argentina creo que se lo termina llevando a BKS. Sí, se me mezcló todo. Por encima me parece que él ya era técnico de Defensa y Justicia mientras fue ayudante de campo de la selección. Hablemos sin saber. Sí, nos metimos en un quilombo que no sabemos nosotros dónde estamos ya. Sí, porque aparte él estuvo en la sub-20 también. Sí, pero no estuvo, en la sub-20 no. Él estuvo en la sub-20 y al mismo tiempo fue asistente de campo de Sampaoli de la mayor. La sub-20 no me acuerdo para nada. Sí, o sea, puede ser, no te lo estoy discutiendo. Digo, no me acuerdo para nada de BKS con la sub-20, para nada. Así que, bueno, hay que estudiar un poco eso. Pero para mí es más, hasta jugó un torneo con la sub-20. Pero bueno, no me acuerdo. Pero, no, ya me acuerdo cómo fue. Él estuvo en Defensa y Justicia,
se va en el 2018 para lo de la selección y después vuelve a Defensa y Justicia. Hubo un técnico en el medio en Defensa y Justicia. Becachese tuvo 2 etapas en Defensa y Justicia, me parece. Bueno, quien sepa esto puede dejar en algún comentario en nuestro Twitter, Fútbol en Podcast, o en nuestro Instagram, o en los comentarios acá de YouTube, y aclararnos un poco todas estas dudas del actual entrenador de Racing. Nos va a ser de mucha ayuda, eso seguro, no me cabe en duda. Como Pablo, encantado de hablar de fútbol con vos, como siempre. Un placer. Ojalá que el próximo encuentro nos siga sorprendiendo con grandes partidos. Nos vemos la próxima.